Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva taza de café que estamos emitiendo en la mañana de hoy. Es para mí un privilegio poder entrar a su hogar, a su carro, y que usted me facilite sus oídos para compartir esta enseñanza que siento que el Señor quiere que compartamos con usted en esta mañana. En nuestra última taza de café mencionaba de que tanto el hombre como la mujer fuimos creados por Dios y tenemos una naturaleza, cada uno en su género, que nos hace diferentes y que estas diferencias no son perjudiciales. Estas diferencias Dios las puede optimizar, las puede capitalizar si nosotros las entendemos, si nosotros las comprendemos como debe ser y trabajamos con ellas para poder crecer en nuestro carácter, para poder crecer en nuestra relación, para poder crecer en nuestro matrimonio como tal. Pero son múltiples los divorcios que se hacen, porque las personas involucradas como parejas no entienden, y peor, no quieren entender que somos diferentes. Y piensan, como lo decía en la taza de café ayer, que buscando otra persona vamos a encontrar posiblemente la solución a todos los problemas, pero no es así. Permíteme en esta taza de café comenzar hablando de cómo es que Dios creó al ser humano, porque es muy importante que entendamos esa parte, para luego sí ir profundizando un poco más en las diferencias que nosotros vamos a tener que entender de alguna u otra forma para poder involucrarnos en el proceso de una restauración, para poder involucrarnos en un proceso de una reconciliación y para poder permitirle a Dios que meta su mano sanadora, su mano restauradora, y podamos nosotros tener un matrimonio que glorifique el nombre de Jesucristo. Dios creó la humanidad y físicamente Dios moldea y forma a todos en la persona que somos. Adán fue creado del polvo de la tierra. Eva fue creada de Adán, y la unión sexual del primer hombre y la primera mujer creó el resto de la humanidad. Las personas tienen un yo interior, un cuerpo físico que se relaciona con el mundo a través de 5 sentidos. Mientras uno vive en el mundo físico, tiene que hacerlo en un cuerpo físico. Pero, ¿es eso todo lo que hay, señor Harold? Amplíeme un poco más este concepto. ¿Son los humanos definidos como una entidad física? ¿Son identificados por un nombre, un número y una descripción física, tal como se ve en las licencias de conducir? Las personas tienden a identificarse a ellas mismas y a otras por la forma como se ven, por lo que hacen y hasta por su posición teológica, su preferencia religiosa o su papel en la empresa donde trabaja o en la iglesia a la cual pertenezca. El quién eres está determinado por lo que haces, por cómo te ves o en qué crees. O es lo que haces, cómo te ves y en qué crees lo que determina quién eres. Qué buenas par de preguntas. ¿Es quién eres? El quién eres, perdóname, está determinado por lo que tú haces, por cómo te ves, o en qué es lo que crees. ¿O es lo que haces, cómo te ves y en qué crees lo que determina quién eres? ¿Quién eres? Te pregunto. Pregúntate tú mismo. Suena como una pregunta muy simple, pero el intentar contestarla nos revela rápidamente lo complicado que es el asunto.
Las personas son seres físicos creados por Dios, pero también son mucho más que eso. Tu interior contiene la mente. Le permite a una persona pensar, la mente. Tu interior contiene emociones, las cuales te permiten los sentimientos. Tu interior contiene la voluntad, lo cual permite escoger. Quiero recordarte que estos tres componentes, que son la mente, los sentimientos y la voluntad, conforman lo que llamamos el alma. El alma es mente, pensamientos, voluntad o sentimientos. Vuelvo y te repito. El alma está compuesta por la mente o pensamientos, por los sentimientos o emociones y por la voluntad, que es lo que nosotros hacemos. Dios le da a las personas mentes para pensar y Él desea que usen sus mentes sabiamente. El libro de los Proverbios subraya la necesidad de tener sabiduría. Cómo las personas necesitan buscar y usar la sabiduría para vivir una vida piadosa. Así como Dios le dio a Adán y a Eva la elección de obedecer o desobedecer el mandamiento de que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y conocemos la historia de lo que pasó. Así Él te permite a ti, me permite a mí, le permite a todo el mundo que escoja cómo vivir sus vidas. Ellos hacen sus elecciones basándose en cómo piensan, cómo se sienten y cómo reaccionan al ambiente donde ellos viven. El interior, es decir, el corazón, determina cómo las personas reaccionan al mundo físico alrededor de ellas y este forma sus diferentes personalidades. Sin pensamientos y emociones, el cuerpo físico es solo un trozo de carne. Tú eres espiritual y es el espíritu el que vive para siempre. El cuerpo no. El espíritu es el que vive para siempre. Una vez que el cuerpo físico muere, los cristianos, incluso las personas, todos, tienen un cuerpo eterno en el cielo, particularmente los cristianos. Vamos a poder disfrutar de ese cuerpo en el cielo. El estar fuera del cuerpo es estar en casa con el Señor, nos lo recuerda la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, verso 8. Los cristianos tienen la esperanza y la promesa de que su espíritu vivirá por siempre con Dios. Sin embargo, no es algo que solo pasa en el más allá. Las personas son espirituales, ahora mismo en la tierra. Cuando una persona acepta a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, ésta escoge el vivir por el Espíritu en vez de vivir por la carne. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, nos lo recuerda el apóstol Pablo en la carta de los Gálatas, en el capítulo 15, verso 16. Adán y Eva experimentaron una cercanía con Dios que desde entonces nunca más se ha experimentado. Ellos fueron creados física y espiritualmente en una perfecta unión con Dios. Pero conocemos la historia. Pecaron. Ellos pecaron. Ellos desobedecieron a Dios y como resultado, ellos murieron espiritualmente. Entonces, ¿qué pasó? Ellos fueron separados de Dios. Hoy las personas están espiritualmente muertas antes de conocer a Jesucristo como su Salvador. A través de Cristo y al confiar en Él, las personas están ahora vivas espiritualmente. Permíteme hablarte de algo que es bastante profundo, que hay una nueva vida en Cristo.
Muchos cristianos se identifican solamente con el primer Adán, aquel que falló, aquel que fue separado de Dios. Como cristiano, ahora eres identificado con el último Adán, el segundo Adán y el último Adán, nuestro Señor Jesucristo. Originalmente tú naciste en pecado, no en Cristo. En el momento que le dijiste que sí a Cristo, tu viejo yo fue crucificado con Cristo y naciste de nuevo. Ahora, ¿sabes qué pasa? Estás espiritualmente vivo. No es lo que haces como cristiano lo que determina quién eres. Es quién eres como cristiano lo que determina quién eres. Y es quién eres lo que determina lo que tú haces. El doctor Neil Anderson, autor de muchos libros muy conocidos, muy importantes, pero en particular tiene un libro que yo me permito recomendarle a muchas de las personas a las cuales nosotros les damos consejería para que puedan descubrir su verdadera identidad. Tiene un libro que se llama Victoria sobre la oscuridad. Te repito, su autor, Neil Anderson. El doctor Anderson cuenta la historia de una pareja que fue a verlo para consejería matrimonial. Su matrimonio estaba tan mal y la opinión de ellos mismos y de cada uno era tan equivocada que él les aconsejó que se olvidaran de su matrimonio hasta que ellos pudieran entender quiénes eran en Cristo. Cada uno de ellos se fue separadamente a estudiar las Escrituras y a buscar al Señor. 6 meses después su matrimonio era mejor de lo que ellos alguna vez hubieran soñado. ¿Sabes por qué? Porque ellos entendieron su posición desde el punto de vista de Dios. Solamente hasta ese momento ellos pudieron ser el esposo y la esposa que Dios los había llamado a que fuesen. Dios no te llama pecador. Él te llama santo, un santo sagrado. Si tú piensas de ti mismo como pecador, tendrás la tendencia a vivir como pecador. ¿Cuál es el pensamiento? Tal es él, dice la misma palabra de Dios. ¿Por qué no identificarte a ti mismo por quien en realidad eres? O sea, un santo que ocasionalmente peca. La meta como cristiano es el vivir una vida que corresponde a quien tú eres posicionalmente por lo que Jesucristo ha hecho por ti. Tu esperanza para alcanzar crecimiento, para alcanzar significado y logros como cristiano está basada en entender quién eres, específicamente tu identidad en Cristo como un hijo de Dios. La verdad bíblica es importante para un matrimonio sólido, para un matrimonio fortalecido. La palabra de Dios, la Biblia, es el fundamento de toda sabiduría y conocimiento. Es importante entender que hay un orden en la Escritura. Los sentimientos no son para gobernar la vida de uno. Lo que nos gobierna es la verdad bíblica. Usa la información que la Biblia te provee para ir creciendo en tu relación con Dios. Consúltala a través de tu progreso en estos estudios que estamos desarrollando en estas tazas de café, y ello va a marcar la diferencia en tu vida y por supuesto en tu matrimonio. No te pierdas nuestra próxima taza de café, en donde te voy a hablar específicamente quién eres, cuál es tu verdadera identidad, para que también puedas descubrir que hemos venido siendo gobernados por una falsa identidad. ¿Quién eres en Cristo? ¿Cómo eres en Cristo por la gracia de Dios? Qué buenas preguntas, o qué buenos puntos, más que preguntas, que si tú sabes quién eres, si tú sabes en Cristo Jesús quién eres,
Y si sabes cómo eres en Cristo, por la gracia de Dios, tú vas a poder construir un fundamento, un cimiento muy sólido para que tu hogar, tu familia, tu matrimonio se pueda construir sobre ese verdadero cimiento. Porque carecemos de identidad y por eso es que nuestra familia, nuestro matrimonio es tan débil y con cualquier cosita se derrumba. Te habló Harold García, Dios te bendiga y no te pierdas nuestra próxima taza de café. Bendiciones.